Hola, yo soy Trash y bienvenidos no solo a otro video de Rewoldy, sino a otro video de mi sección favorita del canal. Y sí, ya sé que pasó un montón de tiempo desde el último video de esta sección, pero bueno, acá estamos de vuelta. Y lo mejor de todo es que el tema que vamos a tocar hoy es uno de mis temas favoritos de la franquicia en general, así que estoy muy emocionado. Si la generación de los ex Digimon es de tus favoritas, como es mi caso, o simplemente viste este video de acá donde explico el origen de nuestros picudos amigos, sabrán que el ex Antibody aparece por primera vez en la historia de Digimon en 2003. Pero, ¿eso es cierto? Bueno, resulta que tenemos unos factores que denotan que en realidad no es así. Sí, lo sé, quizás te sorprendas un poco, pero ¿a qué me refiero? Si bien es cierto que fue la primera vez que se mencionó y utilizó dicho concepto, hay unos puntos que contradicen que los ex Digimon hayan aparecido por primera vez en esa época. Y uno de esos puntos es nuestro amigo Gran Dracumon. Te guste más o menos, Gran Dracumon es un ex Digimon, ya que el primer producto donde hizo su debut, es decir, esta carta que salió en el Digitalize Booster Pack, tiene un contorno rojo. Cualquier carta que tenga este contorno hace referencia a que el Digimon tiene el ex Antibody. ¿Cuál es la fecha de salida de esta carta? El 25 de marzo del 2005. Ok, eso fue 2 años después de que aparecieran los ex Digimon en productos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la contradicción? El problema es que, pese a que en los productos todo está en orden, a nivel argumental no es así, puesto que Gran Dracumon no es un Digimon cualquiera, es un Digimon de la época antigua. Lo que es más, Gran Dracumon habita en el Dark Area. Adicionalmente a eso tiene un castillo en ese lugar y es el soberano de dicha área. Su perfil menciona que esto es así desde la época antigua. La época antigua hace referencia a un periodo primitivo. Para los que leyeron Vitalmer sabrán que en ese periodo todo era mucho más hostil, y las especies de Digimon se extinguían constantemente por no poder evolucionar, entre otras cosas. Para ponerlo de forma más clara, Digimon típico como Wartanga o Omega Negra y demás ni existían en ese periodo. Y en lo que respecta al contexto de dicha época a nivel argumentativo no se sabe mucho tampoco. Sabiendo esto podemos afirmar lo siguiente: el X-Program no fue creado por Yggdrasil, o al menos eso no tiene ningún sentido, considerando que el hermoso ex Antibody es una mutación que se genera a raíz de este, y que Yggdrasil no existe desde el inicio del Digital World. Para mayor información respecto a ese tema, hacer el favor de ver este video de Misterios y Enigmas que habla de eso y mucho más. Muchas gracias. Pero si creen que todo esto no es lo suficientemente convincente, el propio perfil de Gran Dracumon menciona que él conoce la verdad sobre la evolución de AdX, lo cual es un extraño fenómeno que solo se ha presentado en un Digimon mediante la experimentación. Y es lo que ocurre si un Digimon con ex Antibody muere en su proceso evolutivo. Verán, como ustedes ya saben, la función principal del ex Antibody es garantizar ante todo la supervivencia de su portador. Ergo, en esta extraña circunstancia, este efecto se mantiene, lo que da como resultado a un Digimon no muerto, es decir, un Digimon zombie, cuyo único propósito y fin es devorar los Digicores, es decir, los núcleos de otros Digimons para seguir subsistiendo y asimismo crecer a nivel evolutivo. Lo cual, si me lo dejan decir, es bastante creepy y todo eso. Esto es súper mega importante porque ya deja de ser una fumada, puesto que el propio perfil hace una conexión entre Gran Dracumon y los ex Digimon, y una particularmente importante. Al tener en cuenta todos estos datos, se planteó una teoría que es la siguiente: Yggdrasil sacó el X-Program del Dark Area. Como punto sólido tenemos todo lo mencionado referente a Gran Dracumon, además que no conocemos ni a día de hoy todo lo que se puede encontrar en ese lugar. Es más, también aún a día de hoy, nadie sabe qué carajos hay en el castillo de Gran Dracumon. Todo esto explicaría por qué el regente de ese lugar tiene el ex Antibody y por qué sabe tanto del tema. Todo muy lógico, ¿no? Sí, pero esto presenta otro problema, que asimismo es otra de las causas que, bueno, contradicen el primer punto presentado de por qué los ex Digimon no aparecen por primera vez en el 2003. Y ese problema y causa es Medieval Dukemon. El problema es que este Digimon no solo es de la época antigua, sino que también tiene el ex Antibody, y plus viene de otra dimensión. Bueno, para ser más concretos, de Wilchely, que es el Digital World de otra dimensión. No me miren así, eso es lo que dice el perfil. Esto cambia mucho las cosas, o no tanto. Puede que de alguna manera el X-Program también exista en esa dimensión, y por eso ese Dukemon lo tenga. De no ser ese el caso, nos quedamos básicamente en un callejón sin salida. Lo único que se puede afirmar es que el X-Program y los ex Digimon existieron mucho antes del 2003. Lo que es más, surgieron en la época más dura del Digital World. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Gran Dracumon con ellos?
¿El Dark Area es un punto importante en la historia? Y asimismo, ¿Dukemon juega un papel o rol importante en todo este tema? Y la guinda del pastel, la cereza final. ¿Qué diablos pasó en la época antigua? Desgraciadamente, todas estas interrogantes, este misterio, este enigma no tiene una respuesta muy clara, solamente abre más y más dudas. Pero presenta una capa de profundidad nunca antes comentada referente a los hermosos y picudos Ex-Digimon. Y bueno, a fin de cuentas, ellos siempre estuvieron ahí. Yo sé que querés saber más de esa historia. Yo también, pero no se puede porque no hay nada más. Esperemos en un futuro no muy lejano que, bueno, la propia Bandai dé respuestas a todas estas cosas. Antes de concluir, como siempre, recordemos cosas muy importantes. La fuente de información está abajo en la descripción. Punto 1. Punto 2. Agradecimientos especiales a Sokra, ya que fue él quien tuvo la idea de esta teoría. Y si no fuera por él, no hubiera tenido todo el planteamiento enfermo que se tuvo y todo eso. Así que, gracias. Punto número 3. Recordad siempre que nosotros no somos Bandai, así que no tomes esto como una verdad absoluta. Es simplemente una teoría argumentada, ni más ni menos. Puede tener mayor o menor lógica, pero no deja de ser una teoría. Y sí, yo sé que por ejemplo con el caso de Blitzcraymon, que es el primer video de esta sección, al final teníamos razón y fue canónico y todo eso y fue como que ¡wow! ¡Su puta madre! Pero sin embargo, hasta que no se diga lo contrario, sigue siendo una teoría. Si esta sección te gusta y la querés apoyar de manera totalmente optativa, puedes agarrar y dejar un like o compartir el video. Lo que es más, si este video llega a 2500 likes, en menos de 3 días tienen otro video más de esta sección. Ahora, con todo dicho y hecho, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. ¡Adiós!